Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la sección de entrevistas de Noticias Pamboleras. El día de hoy estamos con un personaje de lujo. Él es Adolfo Ríos, un excelente arquero que estuvo en varios clubes en el fútbol mexicano. ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo para esa entrevista. Un gusto saludarte. Aquí estamos a tus órdenes. Abrazo fuerte y saludos a tu hermano también. Muchísimas gracias. Bueno, nos gustaría saber sobre sus inicios. Coméntenos un poco cómo fue el amor al fútbol y siempre le gustó la portería. Mira, la portería yo no la conocía. El fútbol a mí no me gustaba cuando era niño. La razón por la que empecé a buscar y me empezó a gustar el fútbol fue por mi padre, que al no tener yo una relación con él como yo hubiera soñado, como yo hubiera querido, tenía que buscar un vínculo de alguna manera para acercarme a él, y eso fue el fútbol. Entonces, mi padre era americanista cuando yo era niño, entonces de ahí surgió mi acercamiento para ver los partidos de fútbol con él y empezar a tener una relación ya un poquito más cercana. Y así fue como me empezó a gustar el fútbol. Después conocí la posición de la portería, porque mi hermano mayor jugaba de portero en segundo de primaria, en su salón, en el equipo de su escuela, y me llevó a un partido. Entonces cuando me llevó, me senté atrás de la portería, empecé a ver lo que él hacía y me enamoré de la posición, porque yo siempre fui muy inquieto allá en Uruapan, Michoacán, donde nací. Salíamos de mi casa a tu casa, en donde a 3 o 4 cuadras hacia atrás de la casa ya no había más, civilización, por decir de alguna manera. Ya todos eran huertas, terrenos, montañas, y ya no había más gente. Entonces, la inquietud mía de sentir que me despegaba del piso era entre los árboles, entre las ramas, y cuando conocí la posición de la portería, fue cuando me enamoré de ella. Sí, muy pocas personas se animan a estar bajo los tres postes y qué mejor que con la motivación de ver a tu hermano el poder estar jugando ahí fue que te gustó la portería. Así es, así fue como empecé. Después de ese partido que lo vi, al llegar a casa le dije, yo quiero ser portero. Y ahí empecé a entrenar ya sabiendo de qué se trataba esa posición. Entonces tu hermano fue el que te enseñó portería. Él fue el que me inició ese gusto por la portería. Y coméntanos un poco en dónde iniciaste tus fuerzas básicas, con qué equipo. Mira, no había fuerzas básicas en donde yo nací. No había escuelas tampoco de fútbol. Había un equipo de tercera división que es el Uruapan, Aguacateros de Uruapan, en donde yo de la liga municipal di el salto a probarme en la tercera división. Estuve probándome y a los 14 años me registraron ya como portero en el equipo de tercera división de Uruapan, en donde estuve 3 años. Ese año en tercera división, 2 años más en segunda B, que conseguimos el ascenso. Y posteriormente vino una invitación ya directamente de Pumas para hacer una prueba en el equipo de la universidad. Ok, entonces el equipo de Aguacateros tiene los años, ahorita en Liga Premier, ahí van dándole, y qué bueno que pues, para tan corta edad fue que se te dio la oportunidad, te registraron en la tercera, subiste a la segunda, y qué mejor, llegaste a uno de los grandes equipos, una de las grandes canteras del fútbol mexicano. Así es, y ahí empezó la historia de lo que fue nuestra carrera, con mucho ímpetu, con poca experiencia, con mucha enseñanza, mucho aprendizaje, con fracasos grandes que nos hicieron poner los pies sobre la tierra y buscar ese sueño, y nos hizo comprometernos a final de cuentas para poder lograr hacer una bonita carrera, gracias a Dios. Sí, así es, con esfuerzo, dedicación y con altas y bajas, pero lograste tener esa gran carrera que muchos te recordamos. Gracias. Y bueno, ¿quién era tu ídolo de niño? ¿Qué jugadores tenías favoritos que te motivaron a poder ser el portero y seguir creciendo cada día más en la portería? Mira, los porteros que yo veía en aquel entonces en televisión,
que fueron grandes arqueros que yo admiraba, que tuve la bendición incluso de conocerlos y de trabajar con ellos, pues era Néstor Rafael Verderi, era Miguel Marín, que eran los porteros que yo veía en ese entonces, y después tuve esa fortuna de poderles conocer cuando llegué, no solamente a selección nacional, cuando fue mi entrenador Miguel Marín en selección nacional, también Nacho Rodríguez, que era portero también de Atlante y mundialista, también él me mandó una carta cuando yo era niño, también tuve la fortuna de conocerlo, él fue mi entrenador de porteros en Necaxa. Néstor Rafael Verderi fue mi entrenador de porteros en América. Entonces, prácticamente muchos de los jugadores que fueron para mí una motivación y que fueron para mí un referente, pues tuve esa fortuna de conocerlos y trabajar con ellos. Unos grandes arqueros a nivel nacional y a nivel mundial que estuvieron en selección, y qué bueno que ellos te motivaron a poder crecer cada día más en cada club que tuviste. Sí, en ese crecimiento y esa motivación, nunca pensé que iba a trabajar con ellos y fue un regalo, pues, del cielo prácticamente conocerles y trabajar. Y así es, lo llegas a ver en televisión, verlos en el estadio y que de un día a otro estar allá en cancha, compartir cancha con el vestuario, y es la verdad como uno que tiene ídolo a los jugadores, el poder estar en contacto con ellos. Y fíjate que una de las motivaciones que para mí fue muy grande es que yo veía a mi padre cómo hablaba, le hablaba a los jugadores en la televisión. Sí. Era un respeto y una admiración. Pareciera que cuando él estaba solo veía los partidos y hablaba con los jugadores, les llamaba por su nombre, exaltaba las jugadas que hacían. Entonces, cuando yo veía a mi padre con esa emoción hablándole en la televisión, yo dije, voy a jugar fútbol para que mi papá me vea en la televisión y que él tenga ese orgullo por mí, como lo siente de los jugadores que está viendo en la televisión. Entonces ahí fue prácticamente mi compromiso, mi sueño, y buscar lógicamente que esa cercanía que el fútbol le da a mi padre, me la diera a mí con él. Y así es, y lo tuviste, él te pudo ver debutar. ¿Qué opinaba tu padre, qué opinaba tu familia al saber que debutaste en tercera y que de ahí dice el brinco a la máxima casa de estudios que es los Pumas? Mira, fue muy curioso porque en mi casa, mi familia no iban a los partidos de fútbol. Yo iba desde que estaba en la liga municipal, yo iba a mis partidos y yo iba solo a mis partidos. Después, cuando me hicieron la invitación a probarme en el Uruapan, pues yo me probaba en el Uruapan y mi familia sabía que yo me estaba probando, pero jamás pensaron que iba a ser una situación seria. Hasta el momento en el que el entrenador de Uruapan, que en ese entonces era don Horacio Troche, que él fue mundialista uruguayo y capitán de su selección uruguaya, que él llegó a México a dirigir a las Chivas y al Morelia. De esos últimos años dirigió a Uruapan en tercera división y ahí fue que lo conocí. Cuando él me dijo que iba a formar parte del Uruapan de tercera división, lógicamente requería que mi padre firmara por mí, porque yo no era mayor de edad, y ahí fue cuando yo le dije a mi papá que necesitaba que firmara por mí. Ahí cuando él se dio cuenta que yo ya estaba registrado en el equipo, aún así, los boletos que nos daban para el fin de semana en los partidos de local, yo tenía que regalarlos antes del partido a la gente que estaba fuera del estadio, porque mi familia no iban a verme jugar. Entonces, hasta mis papás, mi familia empezó a ir al estadio ahí en Uruapan cuando el equipo tapatío tomó como filial el estadio de Uruapan para jugar en segunda división. Entonces eso fue un auge más grande en Uruapan, porque ya venían equipos de segunda división, jugaron incluso la final ahí en el estadio de Uruapan, Tapatío contra Morelia,
cuando Morelia asciende a primera división. Entonces, toda esa etapa, mis papás ya empezaron a ir al estadio. Y después, como jugábamos nosotros en preliminar de los partidos del Tapatío, pues lógicamente mis papás llegaban así temprano a vernos jugar a nosotros y luego a ver al Tapatío. Y ahí se empezaron a involucrar prácticamente con nosotros ya en el fútbol. No, pues por una u otra situación ya pudieron involucrarse contigo y pudieron verte debutar, verte crecer ahí en Europa y dar el brinco a los Pumas. Te recordamos tanto con América, Necaxa, Pumas, y con Necaxa saliste campeón. ¿Qué experiencia te dio cada equipo en tu carrera? Mira, un aprendizaje grande en cada uno de los equipos en los que estuve. Si bien es cierto, con Pumas estuve en primera división 4 años, conseguimos coronarnos en CONCACAF, aunque en esa época CONCACAF no representaba lo que representa hoy en día, pero tuvimos esa alegría con Pumas. En mis 4 años en Puma tuve más pruebas que satisfacciones, principalmente en el tema de fracasos, porque fueron los primeros 4 años en primera división, con la juventud, la inmadurez, esa energía de repente mal encausada, pero aprendizaje al fin. Después me fui a Veracruz, en donde estuve 7 años. Fueron los 7 años donde más tiempo he estado en selección nacional. Si bien es cierto, en Pumas también había estado en selección nacional, en Veracruz fue cuando más tiempo estuve, jugando Copas América, jugando eliminatoria mundialista, jugando torneos importantes que nos daban esa posibilidad de trascender con selección nacional también. Entonces, por eso, toda esa situación que se fue dando en el aprendizaje, cuando llego a Necaxa, yo ya llego con una experiencia, con una madurez como portero. Es ahí donde consigo mi primer título en primera división, que fue en un partido contra las Chivas en el Estadio Jalisco, ya el partido de vuelta. Y cuando llego a América, pues ya llego como un portero hecho, después de muchos años de experiencia, de ya un bagaje recorrido, y tenemos la bendición de conseguir también un título en América en el 2002, que son las partes más importantes de alguna forma con cada equipo, pero siendo honesto, yo no hubiera conseguido cosas tan grandes si no hubiera fracasado como lo hice al principio de mi carrera, que fue lo que hizo poner los pies sobre la tierra y que hizo valorar que tenía que comprometerme de una manera diferente para poder llegar a ser lo que yo soñaba ser. Y así es, hay veces que hay que tener tropezones en las carreras, en la vida, para poder eso, motivarte y seguir adelante, poder crecer y poder ser lo que llegaste a ser, un gran arquero. Y eso es un aprendizaje de toda la vida, porque todos tenemos que pelear, tenemos que morder el polvo en algún momento, pero lógicamente en ese aprendizaje es como llegas a conseguir las cosas importantes. ¿Con qué club de los que estuviste te identificaste más? No puedo decir que con uno más que con otro, porque cada uno tuvo una época, un momento y una necesidad de mi parte de aprendizaje. Y en cada uno de los equipos en los que estuve conseguí aprender lo que en ese momento podía aprender. Y por eso es que no puedo decir en uno más que otro, porque no puedo quitar algo para añadirlo a otro equipo. Todo tiene un propósito y así fue por fortuna. Sí, ha sido una gran carrera y tus extraordinarias actuaciones en todos los equipos que estuviste te llevaron a selección nacional. ¿Qué se siente para un jugador, para una persona, el representar a tu selección, el estar escuchando el himno nacional, cortando la playera? Fíjate que para mí ha sido el máximo gusto y placer que he tenido, máximo orgullo que he tenido en mi vida futbolística, fue ser parte de la selección nacional, porque
en esa situación, en esa intención, mi momento más grande fue incluso antes de empezar el partido, jugando eliminatoria mundialista en el Estadio Azteca ante 110,000 espectadores. Antes de que empezara el partido íbamos a entonar las notas del himno nacional mexicano y cuando yo quise empezar a cantar se escuchó un estruendo en todo el estadio de una manera impresionante, donde todos los mexicanos estaban cantando el himno nacional. Siempre hay un pequeño desfase entre la tribuna y la cancha. Entonces, cuando yo iba a empezar a cantar, se escuchó el canto de toda la afición mexicana, pues ya no me salió ni una sola nota de la emoción de escuchar a todo México cantando en el Estadio Azteca el himno nacional. Y eso para mí fue lo más grande que yo tuve dentro del fútbol y lógicamente representando a México. Sí, lo que todos los jugadores han querido, el poder representar a la selección, los que muy pocos han podido, lo que comentabas, antes 110,000 espectadores, un estadio Azteca lleno, la verdad sí, hasta uno que como aficionado emociona el escuchar el himno nacional. Sí, eso es algo que queda para siempre, toda esa emoción y principalmente compartiendo nuestra bandera, nuestra cultura, nuestro fútbol y defendiendo los colores de México en un partido de fútbol. Y así es. Y bueno, ¿cómo te preparabas para cada partido, ese liderazgo que dabas dentro y fuera de la cancha? Mira, siempre fui un portero que me gustó trabajar mucho. Llegaba una hora antes y salía una hora después de que terminamos de entrenar. Porque yo me hice portero gracias al trabajo que hacía todos los días. Y los resultados que tuve fueron por excelentes entrenadores que tuve toda mi carrera y gracias al trabajo. Entonces, esa situación de estar, no quiere decir que con el trabajo nunca te equivoques, al contrario, quiere decir que estás preparado para que cuando la equivocación llega puedas salir adelante. Entonces, por eso es que en ese aprendizaje y ese trabajo, toda mi carrera siempre fue estar lo mejor posible preparado para cada partido. Sí, se notaba en cada partido que tenías la preparación, ese liderazgo que tenías con todos tus jugadores, con todos tus compañeros de todos los equipos que tuviste y llegaste a ser un gran líder dentro y fuera de la cancha. Que ese tema tiene que estar respaldado. Me tocó conocer todo tipo de jugadores, compañeros de diferentes nacionalidades, no solamente compañeros, sino también contrarios de equipos, en donde veías a las personas y eran grandes atletas, grandes futbolistas, pero dejaban mucho que desear en temas particulares con su familia. Y yo sé que muchos de ellos pudieron haber conseguido mucho más de lo que consiguieron, pero no le entregaron al fútbol la dedicación, el compromiso y el trabajo que ellos tenían que haberles entregado. Y si así consiguieron mucho, dejaron una oportunidad muy grande de haber conseguido mucho más. Sí, así es, desde jóvenes hay que enfocarse, dedicarse a lo que es el fútbol, los problemas personales quedan afuera y todo lo futbolístico para poder crecer y poder triunfar y poder lograr algo más que tú has pensado. Y el fútbol, como bien lo dices, o sea, es un privilegio llegar a ser futbolista. Así es. Pero no es nada sencillo. A mí me tocó sufrir mucho para poder llegar a trabajar mucho, sacrificar mucho. De entrada, lo primero que tuve que sacrificar fue dejar a mi familia, dejar mi pueblo, dejar mis costumbres para buscar ser jugador profesional. Pero también me tocó conocer muchos muchachos, muchos jóvenes amigos que tenían una gran calidad y que por una u otra situación no llegaron. A veces por una lesión, a veces por mentalidad, a veces por falta de compromiso. Y otras veces porque un entrenador simplemente dijo, no te quedas en este equipo y listo.
Entonces, no es sencillo, no es fácil. Muchas veces en la televisión vemos el glamour de lo que representa el fútbol. Vemos lo bonito del fútbol, los que ya consiguieron llegar. Pero atrás de cada uno de ellos hay cientos y miles de jugadores que no alcanzaron a llegar, con historias bastante tristes, bastante complicadas de vida. Por eso es que el privilegio de haber sido futbolista merece todo mi respeto al fútbol dentro y fuera de las canchas. Por eso, al ser una figura pública, tenemos que ser responsables para llevar no solamente la motivación a los jóvenes o a los niños de que tienen que ser o tenemos que ser mejores personas, mejores seres humanos. Y ya el tema de la calidad futbolística vendrá por cada uno de manera individual, pero en la situación de personas, eso es lo que te llevas después de que termina tu carrera. Y así es, el motivar a los chicos para que ya, si lograste llegar a primera división, es el mantenerte, el poder crecer personalmente, futbolísticamente y poder tener una carrera exitosa. Sí, y lo que te deja el fútbol, que lo más importante es la integridad que debes tener dentro y fuera de las canchas, porque cuando el fútbol termina, tu nombre continúa, pero la gente se va a recordar de ti, de lo que hiciste dentro o fuera de la cancha. Sí, así es, no importa el tiempo que llevas uno ya sin jugar, pero la afición te recuerda a cada jugador, te recuerda a ti, tanto con América, con Pumas, Necaxa, Veracruz, todo lo que llegas a hacer igualmente con selección, y motivar a los chicos para que crezcan y puedan hacer y puedan ser como tú o mejor persona. Esa sería la idea, mi estimado. Y bueno, participaste en Copa Libertadores, Copa América y demás torneos internacionales. ¿Tendrás alguna anécdota de algún torneo? Sí, mira, siempre una de las cosas que más me sorprendió, acabas de mencionarlo, la Copa Libertadores, es la pasión con la que se vive el fútbol en Sudamérica. Realmente en México estamos muy cómodos, me parece, en ese compromiso de crecer más nuestro fútbol con una pasión. Ciertamente hay cosas que no comparto, con una situación de fanatismo que puede existir y que ese fanatismo te pueda llevar a una situación de violencia en las tribunas. Así es. Pero la pasión con la que nos recibían los equipos, cuando la afición, cuando llegábamos a Sudamérica a jugar los partidos, era increíble. O sea, pareciera que el fútbol ahí es mucho más que un simple deporte, mucho más que una simple pasión, mucho más que apoyar a un equipo. Pareciera que hay gente que es su vida. Entonces, eso fue lo que a mí me impresionó en los partidos que jugábamos principalmente de visitantes, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Perú, en todos los lugares donde nos tocó jugar, en Chile. O sea, hay una situación de amor de parte de la afición por su equipo, más allá de lo normal. ¿Y qué partido de Copa Libertadores recuerdas más? Mira, recuerdo mucho los partidos que jugamos, que nos llevaron a las semifinales, que fue con Sao Caetano. Era un equipo brasileño que cuando jugábamos en su estadio no tenía un gran estadio. De hecho, para llegar a Sao Caetano tenemos que llegar a otra ciudad, en Sao Paulo, para después de ahí poder viajar. Pero no tenían unas instalaciones como las que tenemos y presumimos en México. Pero tenían un gran equipo. Y ese equipo, en esa época, había eliminado equipos como Corinthians, como a los grandes prácticamente de Brasil. Entonces, cuando nos toca jugar contra ellos, primero en su estadio y después en casa, que nosotros necesitábamos un gol para eliminarlos, que desafortunadamente no lo pudimos conseguir. Realmente te das cuenta
de todo lo que representa un equipo, que no tienes que ser un equipo de un lugar en donde tengas todo, no tienes que ser un equipo donde tus instalaciones sean perfectas, con una gran afición que llene y abarrote el estadio. No, tienes que ser un equipo con identidad. Y este equipo tenía una identidad. Y era que todos los jugadores jugaban a lo mismo. Tú los veías y dentro y fuera de la cancha eran como una familia. Entonces, no quiere decir que en una familia no haya problemas. En todas las familias hay problemas. Pero tienen una identidad y eso creo que para ellos fue llegar hasta donde llegaron en esa época. Y un Caetano que tuvieron las situaciones, ¿sabes? En el Estadio Azteca, un gran equipo. Ustedes tuvieron un gran torneo de Libertadores que lamentablemente, como comentas, no lograron conseguir ese gol que los llevara a la instancia final. Pero sí no se necesita tener todo para poder luchar, para poder crecer, para poder salir adelante. Uno de los ejemplos, el equipo chapecoense, que lamentablemente perdió la vida para la final de la Copa Sudamericana. Pero bueno, hay que seguir creciendo y poder salir adelante. Y aprender de cada situación que se vive. Así es. Siempre todo pasa por algo, siempre hay un propósito. Podemos pensar que todo lo que pasa en ocasiones no es tan bueno. Para muchas familias no lo fue. Las familias de los jugadores, por supuesto, que acabas de mencionar. Las tragedias. Pero no podemos ver más allá de la realidad nuestra. Pero Dios no se equivoca y Dios tiene el control, Dios tiene la última palabra. Y siempre hay un propósito para cada cosa. Entonces, ahí es donde entra la situación de fe y entra la cuestión de creer, y de creer que siempre va a haber algo más allá. Sí, así es. Por algo pasan las cosas, por algo sucede cada situación. Y bueno, también coméntanos qué partido de selección te ha marcado más. Yo creo que en selección nacional jugamos pues muchos partidos, grandes torneos. Para México, después de un mundial, la Copa América era el torneo más importante. Tuve la fortuna de jugar 2 Copas América, en Bolivia 97 y Paraguay 99. Pero sin duda alguna, los partidos que más nos daba emoción en selección jugar, pues era contra Brasil, contra Argentina. Tuve la bendición de jugar contra Inglaterra en el estadio de Wembley, el viejo, ¿no? Después de ese partido, derribaron ese estadio y lo reedificaron. También en el Parque de los Príncipes contra Francia. Entonces, hubo muchos partidos que me dejaron marcado en todo lo que se hizo como selección nacional. Pero tengo que decir que el partido que más recuerdo con gusto fue en la Copa América 97, en Bolivia, cuando jugamos contra Ecuador, que nos damos a la serie de penales. Y en la serie de penales, cuando en esa época México se iba a penales, había un dicho que decían los malditos penales, porque regularmente cuando llegamos a esas instancias se perdía. Y tuvimos esa bendición de revertir ese dicho, porque nos fuimos a penales contra Ecuador, ganamos la tanda de penales, y tuve la alegría y la bendición de atajar 3 penales para poder aportar al equipo y poder pasar a la siguiente ronda, que ya era de semifinales. Qué alegría recordamos ese gran partido contra Ecuador, grandes jugadores de ustedes, grandes jugadores de Ecuador, y el poder revertir esa situación de los penales que tú comentas. Sí, es una de las cosas que te dejan y que se disfrutan mucho. Sí, así es, y más el disputar la camiseta de la selección en torneos internacionales. Así es. ¿Algún director técnico que te haya marcado en tu carrera? Yo creo que todos, porque todos los entrenadores que tuve
siempre tenían un propósito, y el propósito era sacarle lo mejor a cada jugador para poder tener listo en su mejor nivel al equipo. Nunca conocí a un entrenador que dijera, quiero llegar y que me corran perdiendo partidos. Entonces, cada uno con su propia personalidad, cada uno con su propia intención, con su propia capacidad de trabajo, unos más intensos que otros, pero todos dejaron una huella y dejaron un aprendizaje y una enseñanza. Algunos más que otros, pero cada uno de ellos siempre con una sola intención de que cada jugador fuera mejor. Entonces, sí puedo decirte que el entrenador que yo tengo como recuerdo más importante, uno de ellos fue don Horacio Troche, que fue mi entrenador en Uruapan, porque, que en paz descanse, porque él siempre confió en mí, confió en que yo iba a llegar a primera división. Y me lo mencionaba seguido, me lo mencionaba muy seguido, porque él llevó a entrenadores de porteros como Jorge Poyú, que fue también portero de primera división, Leonel Conde, que también fue portero de primera división, y él los llevaba como entrenadores de porteros para que me entrenaran a mí. Entonces, él fue, yo creo, el primer entrenador que yo recuerdo con más cariño, que le tengo mayor respeto y mayor agradecimiento por todo lo que él hizo en mi inicio de carrera. Y un excelente entrenador, y te motivó esas palabras de que ibas a llegar a primera división, y con tu trabajo y dedicación llegaste a primera. Así fue. Y bueno, has ocupado un número, el número 25, en todas sus playeras. Coméntanos por qué ese número. Mira, originalmente no hubo un propósito para ese número. Yo en Uruapan tenía el número 17. Entonces llegué a Pumas, y el número 17 en primera división lo tenía Raúl Servín. Entonces Raúl Servín era seleccionado nacional, era titular en primera división. Yo llegué al equipo de segunda división. Pero la numeración no cambia para uno u otra división, tiene que ser diferente, no puede repetir números. Entonces yo dije, no creo que me vaya a ceder al número 17, Raúl Servín. Entonces hubo que buscar otro número, las opciones eran el 20, el 21, el 25 y el 30. Y yo decidí el 25. Y después me marcó porque cada equipo al que yo llegaba, si el número 25 lo tenía otro jugador, cuando yo llegaba a ese equipo, ya el número 25 me lo tenían listo para mí. Y eso, por supuesto, que era un reconocimiento a lo que nosotros somos y a lo que nosotros hacíamos dentro de la cancha. Entonces, fue un gusto, y con el paso de los años, tuve esa bendición de que el número 25 me dio una identidad, porque a mis 25 años yo tomé la decisión más importante de mi vida, que fue aceptar a Cristo en mi corazón, no como religión, sino como relación con Dios. Entonces ahí también ese número 25 fue lo más grande para mí en mi fe. Ahorita que comentas sobre la situación de Cristo, ¿quién fue el que te puso arquero de Cristo? El arquero de Cristo me lo puso Enrique Bermúdez de la Serna. Fue Enrique Bermúdez el que me puso el arquero de Cristo. Él sabía que yo soy cristiano, entonces yo sé que eso fue un regalo del cielo, porque ese mote ha sido para mí un compromiso, ha sido una bendición y ha sido una cobertura. Pero también ha sido una gran apertura en la fe. Entonces, la verdad es que para mí rebasó por mucho el mote a la persona. Entonces, por eso ha sido una bendición para mí también. Sí, muchos se identifican con ese mote de arquero de Cristo por todas las atajadas que llegas a tener. Y sí, el señor Enrique Bermúdez fue el que inició. Así es.
Y bueno, ¿llegas a tener alguna oferta de Chivas, Cruz Azul en algún momento? Cuando estuve en Veracruz, sí llegó una propuesta de Chivas, no una situación en la que yo haya sabido que era formal, Okay. porque yo no me enteré de eso, pero en ese entonces el auxiliar del Tuca, que era el que estaba en las Chivas en ese entonces, era Hugo Hernández, que sigue siendo su auxiliar. Entonces, Hugo Hernández fue entrenador en Pumas cuando yo llegué a Pumas. Y después de eso, él en una ocasión me dijo, te estamos buscando para traerte para hacer un ofrecimiento para traerte a las Chivas. En eso me quedé, yo después ya no supe si lo hicieron formal o no, si buscaron esa posibilidad o no, ya después no supe. ¿Y con Cruz Azul hubo algún acercamiento para poder llegar al conjunto de la máquina? No que yo sepa, no, nunca me enteré si en un momento hubo o no algún interés. Ok, bueno, qué bueno que nos comentas para estar enterado de las situaciones que llegas a tener en esos equipos. Y bueno, ¿cuándo fue el momento que decidiste el colgar los guantes? Un año antes de mi retiro, yo en el 2003 hablé yo con mi familia, hablé con la directiva, hablé con mis compañeros, con los entrenadores, para decirles que ya era mi último año en Primera División, el año que me quedaba de contrato. Entonces yo un año antes de mi retiro había decidido que terminaba mi carrera futbolística porque yo quería retirarme en un buen momento de mi vida futbolística, que la gente me recordara con lo que yo todavía podía dar dentro de la cancha, respetando por supuesto al fútbol. Eso fue una situación que yo le platicaba a mi esposa desde mis 25 años. Yo le decía, a mí me gustaría decirle adiós al fútbol y no que el fútbol me diga adiós a mí. Y que una carrera tan bonita que tuve, no verla empañada en la banca ya de un equipo en alguna liga inferior o en la banca de otro equipo donde ya la gente de repente te gritara que te retiraras del fútbol. Entonces nunca hubo una situación como esa porque yo decidí retirarme cuando estaba en mi mejor momento. Y cuando decido mi retiro, todavía hubo 4 equipos que me solicitaron regresar a seguir jugando. Entonces, con propuestas de contratos de 2 o 3 años. Pero no era negociable porque yo había platicado con mi familia y había decidido que ya iba a estar con mi familia, porque el fútbol es muy hermoso, pero te quita muchísimo tiempo. Y ese tiempo muchas veces, si tú no tomas la decisión correcta, no puedes recuperar muchas veces lo que el fútbol te puede quitar. Y así es, llegas a retirarte en el mejor momento, en el mejor momento que estabas con el equipo del América, todos los clubes te recordaron en un gran momento, y tras tu retiro llegó un joven de 18 años y ahora es una gran figura del fútbol. Y un gran amigo. Entonces, yo creo que hay acá una persona que fue una pieza fundamental, una pieza clave para el inicio y lo que Memo alcanzó en su carrera y ha alcanzado y lo que le falta todavía. Y sin duda alguna es Néstor Rafael Verderi, porque Néstor era el entrenador de porteros en América, pero también entrenaba fuerzas básicas. Entonces, a los porteros de fuerzas básicas los entrenaba temprano, un par de horas antes de que llegara el primer equipo. Y cuando llegaba el primer equipo, él traía a Memo a entrenar con nosotros. Entonces, quien confió, quien creyó, quien trabajó y quien hizo en sus inicios a Memo fue Néstor Rafael Verderi, que es el que merece todo el reconocimiento para el inicio de la carrera de Memo. Lógicamente, los años posteriores a eso, pues la gran calidad del trabajo, el compromiso y la responsabilidad que Memo adquirió lo han llevado a conseguir lo que ha conseguido y a estar en donde está. Y así es, y en sus inicios el tener a un gran arquero
gracias a ti se motivó y con todo el trabajo que ha tenido, ha podido lograr lo que tiene en ese momento. Así es. Y bueno, ya todos los equipos te recuerdan y llegaste a ser vicepresidente deportivo con el equipo de Querétaro. ¿Cómo fue que se te dio esa oportunidad con el equipo de los Gallos? Mira, me habían invitado un par de años antes de yo aceptar la propuesta, pero nunca me ha gustado tomar un cargo sin estar preparado para ello. Entonces, yo me preparé 2 años en temas de manejo de grupo, manejo de conflictos, para poder llegar como directivo. Y 2 años después de la primera invitación que me hicieron, tomé la decisión de incursionar como directivo. Y la verdad es que fue una excelente época de aprendizaje y de trabajo, en donde dejamos cimientos firmes con jugadores que hoy en día seguimos viendo en diferentes equipos y a gran nivel. Jugadores como Luis Romo, como Orbelín, o jugadores que están en Xolos, como Jordi Cortizo, Ruiz. O sea, si vamos sacando jugadores extranjeros como Camilo Zambeso, como William da Silva, que todos esos jugadores fueron saliendo de todo lo que nosotros conseguimos hacer como trabajo de equipo en Querétaro. Entonces, eso realmente ha sido una motivación para lo que nos tocó hacer, y también el dejar algo que hoy en día sigue siendo importante para muchos de ellos. Sí, así es, fueron parte fundamental del crecimiento de esos chicos, de los que comentabas, Marcel, de Jordi Cortizo, y entre otros, y la llegada de grandes extranjeros, y uno de ellos que te recuerdas mucho, Ronaldinho y... Mira, ese tema, yo no me voy a colgar de ninguna manera una medalla que no me corresponde. Cuando Ronaldinho llegó a Querétaro, yo era presidente deportivo del equipo, pero yo no me enteré que iba a llegar. Esa fue una decisión que tomaron los dueños. Como dueños pueden tomar la decisión, por supuesto, que ellos creen conveniente, y se va a respetar. Pero yo, cuando me di cuenta que él venía, es cuando ya incluso tenía él un contrato de por medio. Entonces yo me di cuenta un lunes que iba a llegar Ronaldinho, y él llegaba el jueves. Entonces así fue como me enteré que iba a llegar. Entonces yo no hice ninguna gestión, yo no trabajé ese refuerzo. Por supuesto, uno de los mejores jugadores del mundo en su momento, pero cuando tomaron esa decisión fueron una de las situaciones donde yo decidí dar un paso de costado el siguiente torneo, dejando las puertas abiertas, por supuesto, pero yo no veía una situación clara de tener un jugador que ya iba en un declive de su carrera, y que su carrera y su accionar fuera de las canchas no era lo prudente y lo correcto para dejar una buena escuela para los jóvenes. Pero de que ha sido y va a seguir siendo una gran figura, lo va a seguir siendo. Y así es una gran figura, sí, todas las situaciones que todos conocemos, por la cual dice el paso adelante para salir del equipo al torneo siguiente. Pero con la llegada de Ronaldinho, con todos los jugadores que llegaron a una gran final, que lamentablemente no se logró el ansiado título, pero la afición recuerda esos momentos, esa gran final que estuvieron a nada de ser campeones. Y que la gente lo recuerda, lo disfruta, y que seguramente y esperamos que todo lo que termina en un lugar como Querétaro, que es en donde vivimos y donde estamos nosotros dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para que las cosas mejoren en nuestro estado y en nuestro entorno, pues esperamos que el equipo de Gallos Blancos siga creciendo, siga siendo un buen rival, un buen representante de este estado tan hermoso, y que nos dé como aficionados alegrías, por supuesto. Sí, y así es. Hay veces que Querétaro ha tenido bajas, otras altas. Esperemos que Querétaro, la ciudad, tenga alegrías en el fútbol, que en algún momento se les pueda dar un título de liga para que la afición esté feliz y pueda seguir viendo con alegría el fútbol. Y bueno, para darle las gracias primeramente por darnos estos 2 minutos de su tiempo para la entrevista. Igual darle las gracias por todo lo que por todo lo que ha hecho, por toda la carrera que tuvo, las alegrías que nos dio a uno
como aficionado, tanto con los clubes como con selección, y a darle, esperamos que podamos verlo en algún momento en algún equipo. Va a ser un placer, te agradezco mucho la entrevista. Un abrazo para ti, para tu hermano, para toda la gente que nos va a ver, que nos va a escuchar. Gracias por permitirnos revivir todos los momentos que como jugadores tuvimos, y principalmente en toda esta situación que estamos viviendo nueva con la cuestión de pandemia. Pues un abrazo para todos, cuídense mucho y estamos en contacto. Que Dios les bendiga. Claro que sí, esperamos poder hablar con usted en algún momento otra vez, y cuídense mucho de usted, su familia. En esta pandemia esperamos que todos se encuentren bien. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.